Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Gracias a Dios, hermanos, por este día domingo, en el cual pues podemos reunirnos, hermanos, de esta manera, a distancia, para poder alabar a Dios. Hermanos, esta noche pues queremos hacer un poquito diferente en esta ocasión, porque pues quiero que desde allá de sus casas, hermanos, y aquí nosotros, hermano David y yo, pues que entonemos una alabanza, hermanos, precisamente que estamos escuchando, que se titula Lluvias de Gracia. Así que por favor, hermanos, les invito a que allá en sus hogares busquen en sus himnarios el himno número 176, himno número 176, que lleva como título 176, para los que pues ya están viendo, o los que todavía pues hay ese tiempecito, mientras vamos a alabar el nombre de nuestro Dios a través de este canto número 176. Aquí conmigo está el hermano David, que voy a invitar también a que pues me ayude, que nos acompañe, y pues allá en sus hogares, hermanos, pues también vamos a entonar este himno número 176. Saluda, hermano. Vamos a cantar, hermanos. Bien, hermanos, pues gracias al Señor, hermanos. Es precioso alabar el nombre de nuestro Dios, hermanos. Y pues estoy seguro que también, hermanos, desde sus hogares pues han entonado este himno con nosotros, hermanos, y bajo la promesa de que Dios está en todo lugar, y que donde están dos o tres congregados en su nombre, allí está Él en medio de nosotros, hermanos. Por eso podemos alabarle, hermanos, por eso podemos cantarle y estar plenamente seguros que Él nos oye, hermanos. Pero bueno, hermanos, quiero compartir con ustedes una enseñanza bíblica que realmente, hermanos, es algo impresionante como el Señor nos habla, hermanos, y nos muestra realmente, nos da las respuestas a todo lo que está sucediendo en estos momentos, algo pues nuevo realmente para muchos de nosotros, pero que realmente, hermanos, ya ha sucedido. Dice la Escritura que no hay nada nuevo debajo del sol, y lo que ha ocurrido ocurrió ya y ocurrirá después. Así que por eso podemos venir a la palabra de Dios para buscar sus respuestas.
Hermanos, quiero invitarles por favor que abran sus Biblias en el libro de el Evangelio según San Juan, capítulo 11, por favor, hermanos. Evangelio según San Juan, capítulo 11. Y gracias al Señor, hermanos, ya estuve viendo algunas fotos de nuestros hermanos que desde sus hogares pues están reunidos con su familia. Es muy grato, hermanos, muy confortante, se los agradezco bastante. Y a los otros demás hermanos, pues manden sus fotos allá en nuestro grupo para que pues podamos animarnos unos con otros de que pues estamos de verdad con un corazón dispuesto para alabar a nuestro Dios. Hermanos, San Juan capítulo 11, versículo 25, hermanos. San Juan 11, 25. Voy a leer, hermanos, allá en sus hogares. Les invito a que lo lean conmigo de la misma forma y después vamos a orar. Dice la escritura, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a leerlo una vez más, hermanos, todos juntos, por si no la habían encontrado. Todos, 1, 2, 3. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta noche, hermanos, vamos a abordar una de las, no digamos preguntas, sino tal vez exclamaciones, o incluso, hermanos, puedo atreverme a decir que reclamo, que pues se ha elevado hacia el cielo, hermanos, tras algo adverso, tras tal vez alguna, incluso tragedia, o algo que no podemos entender, que podemos nosotros o cualquier persona decir: si hubieras estado ahí, esto no hubiera ocurrido. Quiero en esta noche, hermanos, hablar acerca de esto y bajo este pensamiento, pero vamos a ir a pedir la dirección de nuestro Dios en oración. Padre eterno, gracias, Señor, por esta noche, por mis hermanos, Señor, que pues están desde cada hogar, Señor, tendiendo, Señor, una iglesia y teniendo un culto, y saber, Señor, que en cada hogar y aquí con nosotros estás presente, escuchando, Señor, las alabanzas, Señor, y también, Padre bendito, para ayudarnos y hablarnos a través de tu palabra. Por eso te ruego, Señor, que pues todo pensamiento propio pueda ser quitado del medio, Señor, para que solo tu palabra fluya y que pueda entrar a nuestro corazón, Padre bendito, y pueda transformar nuestra vida, ayudarnos, Señor mío. Y te ruego también por aquellas personas que tal vez no te conocen aún, pero que van a escuchar este mensaje, Señor, pueda obrar en sus corazones para salvación. Señor, por favor, obra a través de tu palabra, Señor. En tus manos nos encomendamos. Te rogamos misericordia, Señor, a nuestras vidas. Te damos las gracias y rogamos esto en el nombre y para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. En toda ocasión, hermanos, en muchas ocasiones, hubiésemos querido, hermano, que Dios no permita algo. Tal vez en algunas ocasiones, hermanos, incluso hemos orado para que Dios no permitiese algo en nuestra vida. Sin embargo, a veces Dios lo ha permitido así. Y hermanos, sin duda alguna no es un motivo de alegría en el instante, ni tampoco un motivo de carcajadas o de risas, pues en algunas ocasiones nos ha causado un gran dolor. Y tal vez, hermanos, como David, en una ocasión él exclama en el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué te has alejado de mí? ¿Por qué no estás cuando más te necesito? Hermanos, estas cosas, hermanos, no son ajenas ante nuestro Dios. Es algo que Él conoce, es algo que Él escucha, no sé si todos los días o en todo momento, pero es algo, hermanos, que no solamente llega a sus oídos, sino que Él también nos da la respuesta ante esta cuestión. Quiero, hermanos, a través de 4 puntos, dar la explicación o la respuesta, o tal vez un alivio, un bálsamo para todo aquel que en este momento pues esté padeciendo de algo, como le pudiéramos llamar, ya sea que
pues tal vez se pierda algún familiar a causa de esta terrible enfermedad. O tal vez, hermanos, que de manera económica o familiar o de alguna situación, pues esté padeciendo, hermanos, en esos momentos. Y que tal vez tú estuviste, aunque tal vez no te atrevas a expresarlo, pero que está en tu corazón el pensar en dónde está Dios ahora, qué es lo que Él está haciendo en medio de esta situación. En primer lugar, hermanos, quiero yo hablarles acerca de un privilegio incomparable. Este es nuestro primer punto. Un privilegio incomparable. En el capítulo 11, hermanos, del Evangelio de San Juan, en el verso 1 al 3, tenemos un pequeño contexto para poder entender una historia que va a dar respuesta a esta interrogante. Versículo 1 dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Lázaro, hermanos, y sus hermanas eran amigos del Señor Jesucristo. En varias ocasiones vemos al Señor llegar a Betania, y en una ocasión, por ejemplo, en el libro de Lucas 10 nos explica a este lugar, al lugar de Betania, y Marta invita al Señor Jesús a pasar a su casa y lo hospedan allí. Y él entonces pues comienza a dar un estudio bíblico, y es ahí donde sucede aquella famosa frase: Marta, Marta. Y Marta era así. Marta era muy trabajadora. Era una mujer que era tal vez demasiado trabajadora, o que llevaba al extremo este asunto de trabajar. No podía tener su casa sucia nunca, no podía tener platos sucios allí. Todo tenía que estar perfecto. Era una mujer muy detallista, muy limpia, muy trabajadora. Ahora, Jesús ahí le habla precisamente de que está bien esto, pero hay cosas más importantes que la limpieza, más importantes que los quehaceres, más importantes que otras responsabilidades, el cual es atender a la palabra de Dios. Cuando Dios habla, es hora de escuchar a Dios, no de otra cosa. Todo lo demás puede esperar, pero no nuestro Dios. María, por lo contrario, no es que ella sea floja, sino que ella tenía bien en claro lo que era importante. Ella, dejando todo lo que pudiera estar alrededor, pues iba a los pies de Jesucristo para escuchar su palabra. Ella era sensible a la voz de Dios. Ella era pues de un carácter mayor espiritualmente hablando. Y Lázaro, hermanos, pues podemos decir de él que había logrado la amistad de Jesucristo. Imagínense eso, hermanos. ¿No sugiere esto para ustedes un gran privilegio? ¿No pudiera ustedes pensar, hermanos, que esto es maravilloso? No solamente decir: el Señor Jesús es nuestro amigo, sino que incluso nos ha visitado, estuvo en nuestra casa, comió con nosotros y nos dio un estudio solamente nuestra familia. Hermanos, esto es increíble. Esto es un privilegio completamente incomparable. Ahora, quiero que nosotros nos pongamos por un momento, hermanos míos, en el lugar de estos tres hermanos, de Lázaro, de Marta y de María. ¿Qué es lo que tú harías? ¿Cómo te sentirías si tú fueras el objeto de la amistad de Jesucristo en esos tiempos? ¿Qué pasaría por tu mente, por tu corazón? La dicha de que Jesucristo haya pasado a tu casa, haya ocupado uno de tus asientos, tú le hayas podido servir y que Él te haya hablado y que físicamente le hayas escuchado. Ahora, hermanos, tal vez esto internamente, digo, no puedo yo a ciencia cierta saber si esto es así en cada una de nuestras vidas, pero posiblemente, hermanos, esto pudiera atraer un cierto concepto errado de la persona de Jesucristo.
Es decir, puede causar en nosotros un sentimiento de, bueno, soy intocable entonces. Nadie puede hacerme nada ni decirme nada porque Jesús es mi amigo. Cualquier cosa que pase yo le puedo decir a mi amigo. Bueno, miren el versículo 3, por ejemplo. Enviaron pues las hermanas para decir al Señor Jesús: he aquí, el que amas está enfermo. ¿No les parece esto un poco? ¿No les parece esto una confianza más allá de lo normal o un atrevimiento más grande estas palabras? Es decir, Lázaro estaba enfermo. Lázaro realmente había enfermado, pero Jesús no estaba de vacaciones. Él estaba allá del otro lado del Jordán. Él estaba trabajando, él estaba obrando en lo que Dios le había dejado hacer. Él estaba predicando la palabra de Dios y muchos estaban creyendo por la palabra de Jesús. ¿No creen ustedes que es un atrevimiento decir: Señor, interrumpe lo que estás haciendo porque el que amas está enfermo? Es decir, ven aquí a sanar porque eres nuestro amigo, a cualquier ratito te puedo molestar y tienes que venir, Señor, porque lo amas. Es casi, pienso, ¿no? Como decirle: Señor, si tú no vienes es porque realmente no le amas. Por eso dije, hermanos, que este privilegio pudiera tornarse en la mente de muchos como una confianza equivocada, un atrevimiento de palabras que no son correctas bíblicamente hablando. Y tal vez, hermanos, esto es lo que ha ocurrido en el mundo en estos momentos. Que como sabemos que Dios es todopoderoso y sabemos que Él es nuestro Padre, podemos nosotros cometer el error de poder decirle: Señor, tienes que obrar. Señor, tienes que eliminar esta enfermedad ya. Y como muchos que de verdad no creo que están muy bien de su mente, son capaces de declarar incluso que por el nombre de no sé quién la enfermedad puede ser eliminada. Es un atrevimiento no solo antibíblico, sino muy peligroso. Porque aunque Jesús realmente era su amigo y realmente le amaba, pero tenemos que recordar que Jesucristo es Dios. De la misma forma, querido hermano, tú y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia, dice la Escritura. Podemos llegar ante su presencia en cualquier hora, en cualquier momento. Pero tienes que recordar, querido hermano, querido amigo, que Él es Dios, que Él es Rey y que Él es soberano. Yo no puedo jamás tronarle los dedos a alguien que es superior a mí. Yo no puedo exigirle a alguien superior a mí voluntad. Antes yo tengo que someterme a la voluntad de quien está encima de mí, y estoy hablando de Dios. Sin embargo, hermanos, ellas por la confianza y por lo que conocían de Jesús, estaban seguras de que Jesús iba a dejar todo lo que estaba haciendo para venir a resolverles el problema que ellas están atravesando, su hermano enfermo. Sin embargo, en segundo lugar, encontramos de parte de Jesús un extraño comportamiento, algo inusual para ellas, algo que realmente no lo esperaban. En segundo lugar, un extraño comportamiento. Versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo Jesucristo, se quedó 2 días más en el lugar donde él estaba. Y luego, después de todo esto, es decir, después de esos 2 días, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le respondieron los discípulos: Rabí, o maestro, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas ahí. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto.
y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Noten ese texto, hermanos, y noten lo extraño que, nosotros ya sabemos la historia, ¿verdad? Pero recuerden que ni Lázaro, ni María, ni Marta habían leído el libro de Juan. Así que ellas no podían saber que su hermano resucitaría, no podían saber lo que Cristo les cómo Cristo actuaría. Lo único que está pasando en sus mentes es por qué Jesús no vino cuando le llamamos. Y como es el título, si Jesús hubiera estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Y hermanos, este es el tema general que estamos hablando, que muchas veces Dios no actúa conforme a nuestros ideales, no actúa conforme a lo que nosotros esperamos y no actúa conforme nosotros pensamos y de la manera como nosotros queremos. Hermanos, ¿cuánto nos gustaría, no? Que, no lo sé, que nos pongamos de acuerdo todo el mundo cristiano, de todas las naciones, oramos y que Dios elimine completamente este asunto. Hermanos, pero Dios tiene sus propósitos, Dios tiene la manera, Dios tiene sus tiempos. Así que aunque parece muy extraño para nosotros, debemos recordar en todo tiempo, Dios sabe lo que hace. Dios es experto, hermanos, en las cosas que Él mismo hace. Él es perfecto en su voluntad, en su soberanía, Él es perfecto. Así que, aunque por extraño que nos parezca, debemos confiar en las eternas decisiones de nuestro Dios. Ahora, hermanos, quedarse 2 días. ¿No les parece a ustedes, hermanos, esto algo intencional? Dice que Jesús se quedó 2 días después. Y después de esto, Él ahora dice, vamos porque ha muerto. Jesús sabía, hermanos, que su amigo ha muerto. Él sabe exactamente que su amigo ya no está vivo y que cuando Él llegue, por el tiempo que le iba a tardar, ni siquiera iba a poder alcanzar ni su funeral, ni su entierro. Es decir, que Jesús se va a perder todo eso de su amigo. ¿Qué amigo hace esto, hermanos? Cuando se trata de algo tan cercano, dejamos todo lo que tenemos que hacer para acudir en ayuda de nuestros amigos. Pero vemos en el Señor Jesucristo, hermanos, que Él no actuó de la forma esperada. Y de eso se trata este asunto, hermanos. Que Él no actúa en la forma como el mundo espera, sino actúa de acuerdo a sus perfectos designios y su perfecta voluntad. Lo cual, hermanos, muchas veces no lograremos entender en un instante, pero sin embargo, confiando en Él y esperando en Él, después veremos claramente su actuar y su voluntad para rendirle la gloria a Él. Por esa razón, hermanos, en tercer lugar, encontramos un reclamo, el reclamo más escuchado en los cielos. Ya vimos, hermanos, que ellas pensaban que tenían un privilegio muy diferente a todos los demás, que pudieran incluso ellas exigirle a Cristo que estuviese ahí para solucionar sus problemas. En segundo lugar, vimos que Jesús se comporta de una manera extraña a como ellas esperaban, un comportamiento algo extraño. Pero ahora vamos a ver en tercer lugar, hermanos, ese reclamo, hermanos, que por estos días estoy seguro que está subiendo a los oídos de Dios y que quiero a través de la Escritura mostrarte de qué se trata. Versículo 2, hermanos. Versículo 17, perdón, hermanos. Verso 17. Dice la Escritura: vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Es decir, que amigos, hermanos, conocidos, vinieron a Jerusalén
para consolarlas, pero Jesucristo no. Él no estuvo allí de acuerdo a como ellas pensaban. Verso 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, y creo, hermano, creo que ella no lo dijo de una manera, sino una combinación de reclamo, tristeza, enojo y un conjunto de cosas mezcladas que lo llevan ante los pies de decirle, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ellas están tan seguras, hermanos, y con justa razón, de que si tan solo Jesús hubiese dicho la palabra o hubiese venido en ese momento, no hubieran ellas tenido que atravesar tan gran tragedia como la muerte de un hermano. Sin embargo, Jesús le da una respuesta teológica que es necesario que nosotros entendamos. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Hermanos, Marta dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta entendió bien. Marta está escuchando aquel consuelo que todos los cristianos decimos cuando alguien muere, resucitará, volveremos a verlo. Pero ella, hermanos, ella está tratando de hablar de un mismo instante. Ella está tratando de decir, bueno, es que yo quisiera que esto ocurriera en este momento. Verso 25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este es el mensaje, hermanos, que ella y usted y yo y cada persona debemos conocer. Jesús es la resurrección y la vida. Si alguno cree en Él, si alguno deposita su fe y su confianza en Él, aunque esté muerto, dice la Escritura, vivirá. Ahora bien, hermanos, Jesús le está hablando de algo que es necesario, hermanos, que nunca perdamos de vista. Jesús, Dios, está en control de todas las cosas. Él no es alguien, hermanos, que se le salen de control las cosas y que ocurren cosas que Él tiene que reparar después de estas cosas. No, esto no sucede así, hermanos. Dios está en control de todas las cosas que ocurren en este mundo. No pasa nada en esta tierra, hermanos, sin que Dios lo apruebe o que Dios, en otras palabras, lo sabe y lo controle. Las cosas que suceden en nuestra vida, en el mundo, adversos, como estamos viendo en estos tiempos, son cosas que Dios tiene conocimiento. Son cosas que Dios no solo conoce, sino que también controla. Hermanos, Dios es soberano y Él sabe exactamente qué permitir, qué no permitir, y Él sabe los propósitos que hay detrás de esto. Ahora, hermano, ¿alguna vez tú has tenido esto en tu corazón? ¿Alguna vez esta pregunta habrá llegado a tu vida? Señor, si tú hubieses estado en ese momento, las cosas hubieran sido diferentes. Si tú hubieras estado allí o si hubieras intervenido en la vida de tal persona o de este familiar, las cosas hubieran ocurrido de manera diferente. Quiero decirte, hermano, que si tú vas a Dios, y escúchame bien, por favor, si tú vienes a Él con un corazón sincero y con un corazón arrepentido, dolido, humillado delante de Dios, Él va a traer a tu corazón este mismo mensaje. Él es la resurrección y la vida. Él es la solución a todo lo que existe. Él es, hermanos, la esperanza que este mundo desconoce y que no podemos encontrarlo en ningún otro lado. Él es, mis hermanos. Él es, mis amigos. Si tan solo tú vinieras con un corazón humillado delante de Él y no con un corazón altivo,
No con un corazón reclamando, Señor, es que tú no existes, porque si tú existieses, las cosas serían diferentes. Si Dios existiera, como dicen los cristianos, no hubieran sucedido estas cosas, no hubiera tantas muertes, las personas que están, los ancianos o las personas no morirían como mueren si Dios estuviera allí. Por esa razón, hermanos, quiero que entendamos, hermanos, cuál es el mensaje de Dios para nosotros. El mensaje de Dios para ti que tal vez has reclamado o tienes esto o has tenido esto en tu corazón. ¿Qué es lo que Dios te dice al respecto? Para poder llegar a este punto, hermanos, quiero que veamos el verso 37 para poder hablarles de algo y poder entenderlo todo. Dice el versículo 37, algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Qué es lo que piensas, hermano, que estaban platicando ellos? Puedes imaginarte cuando Lázaro está enfermo, ellas de rodillas, tal vez junto a su cama, clamando al Dios de los cielos, Señor, ayuda a mi hermano. O tal vez mandando más a prisa, más mensajeros que lleguen a Jesús diciéndole, Señor, apúrate, corre, ven, porque se está muriendo mi hermano. Tal vez algunas personas de los judíos que estaban a su alrededor, ellos le dijeron, pues corre, ve a hablar a Jesús, si quieres nosotros vamos. La animaban y la consolaban, pero su hermano murió. Y después de la muerte de su hermano, ¿cómo piensas, querido hermano, que se hayan tornado esas pláticas? Hermanos, no podemos nosotros decir que es así, pero podemos entender, hermanos, que la plática completamente cambia. A decir, hay esperanza en que Jesús venga, y comenzar a decir ahora, Jesús no vino. Y si hubiese Jesús haber venido, esto no hubiera ocurrido. Y entonces preguntas o cosas como los que dicen, si Él abrió los ojos a los ciegos, si Él sanó enfermos y resucitó a otras personas, ¿no pudiera haber hecho con su amigo esto? Es su amigo, es lógico que le ama. La pregunta es, ¿por qué Jesús no lo hizo? Y las pláticas comienzan a volverse cada día más oscuras. Y la amargura comienza a llegar al corazón de personas tan firmes incluso como María, espirituales como ella. De la misma forma como su hermana, ella en el verso 32 dice, llegó donde estaba Jesús y al verle se postró ante sus pies y le dice exactamente lo mismo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ahora Jesús, ¿cómo actuó? ¿Cómo es que Él tomó la actitud de María? Dice el versículo 33. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, dice la escritura, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y le dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y el verso 35. Aquel texto corto, creo el más corto de la Biblia, pero que realmente tiene algo asombroso, mis hermanos. Algo increíble que el mundo no conoce. Jesús lloró. Jesús lloró. No sé, hermanos, pero cuando leemos este texto, querido hermano, podemos entender claramente lo que ya el autor de los Hebreos nos dirá más adelante. Que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros.
No tenemos en los cielos, hermanos, a alguien que desde el cielo está riéndose y diciendo, este no sabe lo que pasa, después va a mejorar las cosas, pero él está sufriendo. Hermanos, entendemos en la Escritura que Jesús no es así. Tal vez el mundo piensa de que Jesús o Dios se está riendo desde el cielo al ver las tragedias que ocurren día con día. Que disfruta al ver cómo la creación se desbarata, que disfruta ver cómo las personas mueren en esta enfermedad, cómo las personas sufren, se suicidan y que las naciones se desesperan. La Escritura dice que Él, al mirar las lágrimas de María y de los judíos, Él se estremeció en espíritu, se conmovió y Jesús lloró. ¿Has escuchado de algún otro supuesto Dios algo así? ¿Has tú escuchado de alguna otra persona que adoren que lloró así como Jesús? Que se preocupó y que estuvo allá junto con ellos en esos momentos. Nuestro Dios es maravilloso, hermanos. Nuestro Rey es maravilloso. Su corazón se estremeció y Jesús lloró por las cosas que él estaba viendo. Ahora en el verso 38 encontramos nuestro cuarto punto y que quiero mostrarles transcurriendo la lectura. Jesús profundamente se conmovió. Se conmovió otra vez. Vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho eso, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atado las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. En cuarto lugar, Dios, Jesús, siempre ha estado allí. Aunque el mundo se pregunta si hubieses estado allí, Jesús nos dice, siempre he estado allí. Dios nunca ha perdido el control de las cosas. Y es interesante, hermanos, como Él oró y dijo, Padre, te doy gracias por haberme oído. Cristo no dijo, Señor, gracias por escucharme ahora, o porque me vas a escuchar ahora que esté en la tumba y voy a orar. No, Él dijo, gracias porque me has oído. Te doy gracias por haberme oído. ¿Cuándo Jesús oró? ¿Cuándo Jesús oró? Esta es la pregunta. ¿Cuándo es que Él levantó los ojos al cielo y Él oró y pidió acerca de su amigo? La respuesta sin duda, hermanos, es cuando Él escuchó que su amigo estaba enfermo. Cuando Él escuchó la noticia de que su amigo está enfermo, bueno, yo no puedo imaginar otra cosa que Jesús elevando los ojos al cielo, clamando a su Padre y su Padre dándole las instrucciones precisas de lo que Él tenía que hacer. Queridos hermanos, cuando nosotros atravesamos momentos difíciles y cuando nosotros venimos a Él con todas nuestras preguntas y cuando venimos a su palabra por respuestas y cuando encontramos sus respuestas, entendemos 3 cosas. Dios está en control. Dios está en control. En segundo lugar, todas las cosas ocurren para bien del cristiano. Y en tercer lugar,
nada nos puede separar de las manos de nuestro Dios. Hermanos, toda esta situación fue impulsado por una cosa que era más importante que la misma vida de Lázaro. Por lo cual impulsa al Señor Jesucristo a esperar 2 días más para que su amigo muriese deliberadamente. La razón es que creyesen en él. Lázaro era un creyente. Y Lázaro, queridos hermanos, si hubiese permanecido muerto, él estaría gozándose delante de Dios en su presencia porque creía en Jesús. Pero había muchos a su alrededor que todavía no habían creído en él. Y Jesús nos revela, hermanos, que esta fue el asunto que impulsa todo esto. Te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero si lo dije es por causa de esta multitud. Habían tantos espectadores ahí. Estaban ahí aquellas personas que buscaron apedrearlo también tiempo atrás. Esa multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Si hay algo que a Jesús le interesa, hermano, amigo, es tu alma. Más que tu físico es tu alma. Más que una enfermedad es tu alma. Tú puedes estar sano, tener todo el dinero, ser próspero en esta vida e irte al infierno. ¿Y de qué te sirvió todo esto? ¿Y de qué te sirvió tanta salud? ¿Y de qué te sirvió tanto dinero? ¿Y de qué te sirvió tantas riquezas, tanta fama? Si al final estarás para toda la eternidad en el infierno. Esa es la razón por la cual si a Jesús le interesa algo en ti, es tu alma. Es que tú por fin, al cerrar tus ojos en este mundo, los abras estando en su bendita presencia. Y para esta razón, hermanos, quiero concluir con lo siguiente. Si hay un mensaje, hermanos, que encontramos en este capítulo 11, en la historia de Lázaro, es precisamente la resurrección de los muertos. Oh, bendita promesa de la resurrección, hermanos. Si tú estás o eres un alma afligida, aquí tienes algo que ocurrió de verdad. No te estoy presentando algo, una historia ficticia, una telenovela, una parábola o algún cuento para animarte y para darte falsas esperanzas. Estoy hablándote de algo que realmente ocurrió. Algo que de verdad, queridos hermanos, queridos amigos, pasó. Algo que fue registrado por el evangelista, algo que ocurrió que nos habla acerca de la verdad de la resurrección de los muertos. Dios es la resurrección y la vida. Veremos, hermanos, con regocijo a aquellos que con dolor sepultamos. Aquellos padres, hermanos, hijos, que algún día las manos tiernas de las madres los pusieron en una tumba, o que tal vez con mucho dolor nos tuvimos que alejar de ellos porque murieron. Algún día les veremos de nuevo. Algún día, queridos hermanos, a la final trompeta nos elevaremos con Él y en el aire podemos encontrar a aquellos hermanos, aquellos familiares que en Cristo murieron. Por esa razón quiero preguntarte, querido amigo, si me estás escuchando o si puedes conocer esto, ¿tienes tú esta esperanza también? ¿Tienes tú esta esperanza, como dijo Jesucristo, a tu hermano resucitará y tú algún día resucitarás si llegases a morir, ya sea por esta enfermedad o por alguna otra cosa? Porque si algo es seguro es que moriremos algún día. Quiero decirte que en todo momento sus benditas promesas nos acompañarán si tú tan solo crees en Él. Si tú puedes venir confiando en sus promesas, si tú puedes venir humillado delante de Él, arrojándote a sus brazos, cobijándote bajo sus alas, tú puedes tener la esperanza de que Dios estará allí. Tú puedes tener esa confianza de que aún en los momentos más oscuros, más graves, más inexplicables, en el que el mundo diría, ¿dónde está Dios? Tú sabrás que Él está allí acompañándote.
tú sabrás que Cristo en la cruz, Él fue abandonado en realidad para que tú y yo gocemos de la eterna compañía de nuestro Dios. Tú sabrías a través de las benditas promesas del Evangelio que vida eterna significa que tú al creer en Cristo para siempre estarás unido con Dios. Y como dice la palabra de Dios en el libro de los Romanos, no existe nada ni nadie, ni la vida ni la muerte, ni lo profundo ni lo alto, ni nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En sus manos estamos seguros. Dios siempre está allí. ¿Tienes esta esperanza? ¿Tienes esta bendita esperanza en tu vida? Si no es así, ven a Él. Si no es así, arrójate con fe ante sus brazos. Refúgiate en Él para que tú puedas gozar de estas benditas promesas de nuestro Dios. Dios está allí. Vamos a orar. Padre eterno, gracias Señor por tu palabra. Yo te doy gracias, Padre eterno, porque en todas las cosas estamos plenamente seguros, Señor, de tu presencia en todo lugar. Benditas promesas, Señor. Benditas palabras que encontramos en la Biblia, que confortan nuestra alma en todo momento. Yo quiero rogarte, Señor. Yo quiero pedirte por aquella alma afligida, angustiada porque no tiene esperanza. Por aquel que ha perdido algún familiar tal vez, o que está al borde de la muerte sin esperanza. Oh Señor, ahora que entendemos que el Evangelio es lo más importante, hazlo llegar a sus vidas, por favor. Ya sea a través de este video o de cualquier predicación bíblica que mis hermanos están también haciendo, o a través de algún mensaje de texto o verbalmente, Señor, hazles llegar tu Evangelio para que ellos conozcan, Señor, que la única esperanza que existe en el universo entero eres tú, mi Dios. Yo te pido por mis hermanos que están en sus hogares, Señor, y tal vez pensando, ¿cuándo acabará esto? ¿Cuándo las cosas se pondrán mejores? Ayúdales a entender, Señor, que contigo las cosas siempre están mejores. Que bajo tus alas, Señor, que cobijados en ti, Señor, podremos nosotros pasar un infierno, Señor, y contigo estaremos seguros. Gracias por tu Evangelio, Señor. Te pido que concedas arrepentimiento a aquel que hoy te está ignorando, que hoy está blasfemando tu nombre, o que simplemente no eres importante para él. Ruego misericordia para cada uno de ellos. Ruego fortaleza para mis hermanos. Gracias, Padre, porque ante todas las cosas, Señor, sabemos que siempre estás con nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y para su honra y su gloria eterna te rogamos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, no sabemos cuándo esto realmente ocurrirá, pero quiero decirte, hermano, que hay esperanza. Quiero decirte, amigo, que si tú hoy no tienes absolutamente ninguna esperanza ni a dónde ir, ven a Cristo. Ven a Cristo. Puedes comunicarte con nosotros, con cualquier hermano, y con gusto te vamos a ayudar. Con gusto podemos platicarte del Evangelio aún un poco más, para que Dios pueda obrar en ti misericordia y puedas tú saber de su gracia infinita. Hermanos, que el Señor les bendiga.